Voces del Ecuador. Las voces de Ecuador. Somos de una generación de oro, camada de voces genuinas y clásicas que traspasaron el nuevo siglo. Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador, anuncia la nueva edición de la Galería de Locutores. Biografía, trayectoria y legado de las voces que institucionalizaron e inmortalizaron la radiodifusión de nuestro país. Escúchelos y mírelos por nuestras redes vinculadas. www.radiopacificoestereo.com. Día del Locutor Ecuatoriano, promovido por Fundación Pacífico del Ecuador, la Fundación de Fundaciones. Presentado por Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador. Dirección General Aníbal Carrillo. El saludo correspondiente para nuestra audiencia. Estamos en una nueva edición de la Galería de Locutores 2025. Para este año hemos querido ser parte a nivel nacional, en sí cubrir lo que es en lo posible los diferentes cantones, regiones del Ecuador. Y esta vez estamos con una de las voces, uno de los locutores, uno de los comunicadores que representa y que es parte del progreso, parte del desarrollo. Diríamos un vocero indicado de la provincia del Oro y de Machala sobre todo. El saludo y la extensión de manos a la distancia para Marco Vaca Acosta. Marco, un saludo a la distancia, bienvenido. ¿Qué tal, Luis Aníbal Carrillo? Muy buenos días. Un gusto, un placer estar siendo parte precisamente de esta galería de voces. Y hoy, gracias también a ti que has tomado en cuenta a la provincia del Oro, una provincia fronteriza y que por supuesto también es parte con varios medios de comunicación radial, es parte también de la historia de lo que es la radio a nivel del Ecuador. Exactamente, ¿cuántos años radicas o cuántos años de tu actividad en la comunicación radial en Machala? Bueno, nosotros arribamos a la provincia del Oro en el año 1985, exactamente en el año 1985, luego de haber recorrido por estaciones de radio de Quito, Santo Domingo, Guayaquil y finalmente acá en la ciudad de Machala por razones de situación sentimental. Nos casamos con una orense, con una pasajeña y radico desde ese año 1985 acá en la ciudad de Machala. ¿Qué encontraste en sí? ¿Cuántas radios o cuáles eran tus referentes en ese entonces? Porque cuando uno arriba o llega a una ciudad, pues se encuentra con las voces, los locutores que simplemente sabe de nombre, pero tiene la gran oportunidad y hasta cierto punto el placer de ser parte. Hablándote de Machala, en aquel entonces las radios referencia acá en la provincia eran, en cuanto a lo musical, Radio Machala FM, que prácticamente tenía pocos años de estar vigente, sin embargo se había constituido en una de las radios más importantes, ya que la visión de su gerente Severo García justamente era de traer las mejores voces del Ecuador para programas semanales y por acá pasearon algunos importantes locutores en aquella época y prácticamente era el referente de lo que era la radio. Y luego pues en lo noticioso se destacaba Radio Superior, asimismo en lo musical había una radio nueva que todavía no tenía locución, en FM era Radio Supersol. Entonces, ese era el marco donde nosotros nos encontramos, nos desenvolvíamos, y en aquel entonces empezamos a hacer radio, pero en AM, radios AM, que era como Radio 1, Radio Nacional El Oro, que eran las radios donde los locutores tenían mayor espacio. Porque te cuento, no sé si tú también recuerdas, que hubo un momento en la radio, especialmente en las de provincia, que pensaban que las radios FM
no eran para locución, que eran exclusivamente para música. Entonces se tenía esa idea, pero quien rompe los esquemas acá en la provincia era Radio Machala. Ahora, entonces, luego de tu arribo, ¿a dónde te vinculas y qué exactamente comienzas a hacer? ¿Cuál es el proceso en donde demuestras tu talento, tu profesionalismo y hasta cierto punto es lo que consolidas? Sí, te cuento que, por ejemplo, yo llego a Radio Nacional El Oro, era una radio muy, muy escuchada, especialmente en los... RNO, Perdón, RN, RNO. Ujú. sí, Radio Nacional El Oro, RNO, así eran las siglas, y justamente allí encuentro locutores experimentados, gracias al propietario de ese medio de comunicación, me incorpora al grupo de locutores de noticias, de tal manera que nosotros iniciábamos nuestra actividad a partir de las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Y bueno, fue una de las primeras radios. Luego paso a Radio Uno de la ciudad de Machala. También, en cambio, allí empezamos con programación musical. Inclusive, digamos, nosotros hacíamos contacto los fines de semana con Radio IFESA de Guayaquil, que también en aquel entonces, dirigido ese espacio por Rafael Granja, hacíamos un Fórmula contacto. 5. Sí, Fórmula 5, efectivamente. Entonces nosotros hacíamos desde la provincia de El Oro. Salíamos con nuestro aporte y bueno, esa también fue una magnífica experiencia que tuvimos de hacernos conocer a pesar de que ya teníamos una trayectoria en Guayaquil. Entonces, bueno, ¿y cuál fue la siguiente emisora o el siguiente trabajo en donde evolucionaste? Paso, paso prácticamente a Radio Machala. Radio Machala, hago un programa en otro idioma, dirigía los fines de semana un espacio importantísimo de música, una, denominado La Generación Dorada, donde teníamos pues la oportunidad de exponer música de los 70s, 80s, de nuestra generación, en otro idioma. Eso le gustó mucho acá en la provincia y bueno, tuvimos una excelente aceptación y nos mantuvimos por muchos años en esa radio, Radio Machala. En su frecuencia en aquel entonces 104.7 y te cuento que tengo actualmente casi más de 20 años. La presentación de la radio se mantiene con mi voz. Radio Machala 104.7 MHz, la radio de la ciudad. Fue una grabación que hicimos allá del jingle representativo de la radio y que se ha mantenido, ha gustado mucho, tanto así que los propietarios han preferido dejarle como la voz permanente de la presentación de la radio. Entonces es allí donde continuamos. De allí pasamos a una radio FM también nueva, de un gran amigo recientemente fallecido, Roberto Armijos Figueroa. Con él le propuse realizar un programa de música popular al que le denominé Rocoledosis Letal, 100 tragos. Y este programa lo hacíamos los fines de semana, los días viernes, empezaban desde las 10 de la mañana, también de un éxito rotundo. Una especie de cantina abierta. Exactamente, exactamente. El programa primero se iniciaba a las 8 de la noche, pero el público iba exigiendo la extensión del programa, tanto así que luego pasamos a hacerlo desde las 4 de la tarde hasta que terminamos haciéndolo desde prácticamente todo el día viernes, desde muy temprano, y la gente se mantenía en sintonía. Era pues algo, una locura prácticamente, donde había regalos y todo. Fue un espacio interesante también de nuestro paso, nuestra trayectoria acá
en la ciudad de Machala, específicamente ciudad de Machala, porque aquí es donde hemos hecho más radio. Lo que se te va dando, obviamente, son las consecuencias de la trayectoria de tu paso por la capital ecuatoriana, por Guayaquil, y luego, si podemos saber exactamente otro medio de comunicación, otra radio, o ya asumes tus proyectos personales. Mira, no sé si tú te acuerdas, porque conozco también de tu trayectoria. Nosotros nos iniciamos allá por los años 70 en una radio que fue escuela para muchos locutores del país, como fue Radio Cosmopolita en Quito, de don Numa Pompilio Castro. Luego estuvimos en Canal Tropical, donde tuvimos la oportunidad de conocer a Luis Ernesto Terán, que nos dio la oportunidad también, nosotros muy jovencitos. Luego estuvimos en Super Canal 12 en Quito con la familia, especialmente con Osvaldo Calderón Andrade. De allí dimos un salto hacia Santo Domingo de los Áchilas. Allí trabajamos en Radio La Voz del Triunfo y en Radio Sayacay. O sea, la cuestión era en ese tiempo hacer un poco más de experiencia y conocer las diferentes formas de hacer radio. Estábamos en una etapa de aprendizaje, por eso es que pasábamos en muchas radios. De ahí decidimos irnos en Guayaquil y tuvimos la gran oportunidad de llegar a Radio Sucre. En aquel entonces, con Vicente Robadito, pues había un espacio. Ellos se comunicaron conmigo. Te cuento que yo no llego a Radio Sucre, sino a una radio El Mundo en Guayaquil. Y es allí donde me contactan, me llaman de Radio Sucre y me dicen, queremos contar con su voz en nuestro medio de comunicación, somos Radio Sucre. Y en ese momento era lo máximo, pues Radio Sucre, ahí estaba. Sucre. Sucre, ahí estaba Enrique Quevedo Alvear, ahí estaba Yoti Guerra, estaba el Conde Montenegro, bueno, una constelación de estrellas de la radio. Y entonces, el hecho mismo de que me llamen a ser parte de ese grupo, sin duda, era una medida de que estábamos haciendo las cosas bien. Entonces, llegamos a Guayaquil y pasamos una buena trayectoria. Por ahí, Enrique Quevedo me invita a unirme a otra radio, Radio Victoria, la estación La radio que enamora. Sí, Victoria, la estación que enamora. Bueno, y en ese tiempo, digamos, IFESA era prácticamente lo máximo. La guía musical. ¿Perdón? La guía musical. La guía musical, porque ahí teníamos a grandes figuras, ¿no? Ahí estaba a Luis Alberto Pumaguaye, vi que lo entrevistaste el otro día, en alguna oportunidad lo entrevistaste, ¿no? Estuvo también allí Rafael Granja. Gabriel El Juri. Gabrielito El Juri. Bueno, y es justo Gabriel El Juri el que me escucha en Radio Victoria y me llama. Me dice, Marco, dice, vamos a tener un espacio acá en IFESA y me pidieron propuestas y yo di tu nombre. Yo me quedé completamente sorprendido, ¿no? Y bueno, fue una situación en que me dice, bueno, te espero el día viernes, primero vamos a confraternizar con la gente ahí en el Malecón, en Guayaquil, conversar un poco, conocer a todos el personal que estaba trabajando en la radio. Era una cosa informal, ahí nos reunimos a conversar, a disfrutar de un fin de semana, ¿no? Con la gente de la radio, con Radio IFES. Entonces, algo sucedió ahí, parece que no hubo, a ver, en todo caso, no hubo el impacto que ellos esperaban y bueno, simplemente quedó ahí. Pero siempre eso me mantuvo como un agradecido siempre de Gabriel, porque él creía en mí, le gustaba mi estilo, la forma de hacer radio. Entonces, él pensó que yo podía encajar. Y para mí, en lo personal, aunque no trabajé como sí lo hizo Washington, mi hermano, en IFES. Pero bueno, en todo caso,
son medidas, ¿no? De que a uno le van indicando de que se está haciendo bien o no se está haciendo bien las cosas. El hecho de llegar o no, no importa, porque saben, hay personas como Gabriel que saben que tú sí puedes encajar Ujú. en ese tipo de medio, ¿no? Entonces, para mí era, me di por satisfecho porque tranquilamente, digamos, yo seguía siendo en Radio Victoria una de las voces oficiales después de, obviamente, de Enrique Quevedo, que era el director, y que Enrique me había nombrado a mí el entrevistador oficial de los artistas internacionales. Entonces, para mí eso también era importantísimo, ¿no? Porque allí tuve la oportunidad en ese tiempo de entrevistar a Paloma San Basilio, a Denise de Calaf, a, bueno, a Chiquetete, una serie de artistas que venían a Ecuador en calidad de promoción, eh, y yo era el encargado de hacerlo en representación de la radio. O sea que había locutores que estaban haciendo su trabajo y me llamaban, Marco, vamos a tener una entrevista, por favor, vente inmediatamente que llega un artista. Entonces yo, cualquier actividad que estaba haciendo, tenía que dejarlo e ir a la radio porque el director ordenó que el único encargado de hacer las entrevistas a los artistas era Marco Gama. Entonces todo eso realmente me llena, ¿no? Y siempre me ha llenado porque digo, nosotros como en aquel entonces como jóvenes, impulsados por esas ganas de hacer radio, habíamos un poco calado en el medio y estábamos en la capacidad y la gente reconocía que estábamos en la capacidad de hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Ahora, con respecto ya a lo que te dedicas, a lo que haces luego de tu bagaje, luego de tu trayectoria, luego de tus procesos, tanto en la música, en los comerciales, incluso en la producción, exactamente de lo último, de los últimos años, ¿qué haces y cuál es tu actividad? Claro, dentro de lo comunicacional. Claro, mira, yo en el año 2012 empecé a realizar, a conocer un poco más allá de lo netamente de lo que es producción en radio, y me dediqué a aprender un poco cómo era el proceso de la concesión de frecuencias. Así que este, de lo poco que aprendí, di asesoramiento a varios municipios de acá en la ciudad, de la provincia, tanto que tuvimos la oportunidad de ser los gestores de radios como la radio de la Universidad Técnica de Machala. O sea, nosotros fuimos con la propuesta a indicarles que ellos podían tener una radio comunitaria y que nosotros estaríamos en la capacidad de realizarle, por ejemplo, el estudio, el proyecto comunicacional para hacer la solicitud de una frecuencia. Y así sucesivamente, municipios del Guavo, de Pasaje, impulsamos la creación de medios de comunicación de radial para esos municipios. Entonces ya pasamos a otra etapa que se trataba justamente de dar asesoramiento y en una de esas Camino oportunidades a que consultor. exactamente, mira que eh, como logramos prácticamente obtener tres radios, una de ellas me nombró director, en este caso fue la pública de Pasaje, y estuve algunos años ahí en calidad de director y fue una etapa también importante porque se trataba de entender y poner en vigencia lo que significa pues un medio de comunicación público, muy diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer, ¿no? Pero creo que tampoco defraudamos y bueno, como son en este caso pues eh, puestos políticos, porque cambian de acuerdo a quién está en el poder, en la alcaldía, pues tuve que salir porque cambiaron de las personas
una política, que practican una política, a otros que practican ideológicamente están en opuesto, ¿no? Entonces, me dijeron, bueno, sabe que hasta aquí nomás, pero en todo caso, cuando salgo de la radio pública, el mismo alcalde nuevo me llama y me dice, tú mismo has sido el hombre, dice, quédate hasta fin de año y te voy a poner una persona para que le vayas indicando porque él va a ser el nuevo director. Perfecto, no hay ningún problema. O sea, salimos en los mejores términos de ese medio de comunicación y con ello pues nosotros contentos. Salgo de la radio en el año 2016 y de ahí en adelante me dedico a producir para televisión un programa de salsa y en Caravana Televisión Guayaquil y también me dedico a hacer una revista física que se llama El Orense, voz e imagen de la provincia. Y con eso, digamos, prácticamente tenemos ya 9 años con este medio de comunicación y estamos trabajando, todavía sigue vigente a pesar de todas las circunstancias, de todo lo que ha significado las redes sociales, la quiebra de algunos medios escritos acá en la provincia. Sin embargo, nosotros poco a poco estamos vigentes, seguimos adelante. Y hoy tengo un programa en redes sociales, transmito a través de Facebook y de YouTube, un programa que se llama Marco Democrático, donde hacemos entrevistas políticas y aparte de eso, pues hacemos producción, trabajamos para una empresa nacional que utiliza nuestra voz para sus campañas en todos los locales a nivel de Ecuador. Entonces, con ellos grabamos por lo menos 2 o 3 veces al año para más de 20 locales a nivel nacional. Entonces, eso es lo que actualmente hago. Gracias a Dios estoy tranquilo, complacido, contento de lo que profesionalmente se ha conseguido en esta trayectoria de vida y seguimos adelante. O sea, tú sabes la situación que se vive actualmente. Sin embargo, estamos enfrentando las circunstancias y tratando de seguir vigentes hasta cuando Dios lo permita. De eso estamos hechos, precisamente, de ser luchadores, de ser creativos, de ser forjadores, pero dentro de este, esta actividad y esta narrativa, no dejemos de mencionar detrás de ti o junto a ti a tu compañera, a tu esposa, a tu familia. Háblanos de ellos si puedes antes del mensaje motivo de esta entrevista. Así es. Mira, yo tuve la oportunidad de conocer a Mercy, mi esposa, allá en Quito, cuando trabajaba en Radio Presidente. Hacíamos un programita ahí de música romántica y parece que le encantaba la música y nos conocimos. De ahí ella me empezó a seguir cuando fui a Supercanal 12. Bueno, ella estaba estudiando, ella es de la provincia del Oro, fue a estudiar a Quito, estaba a punto de entrar en la escuela de la policía, en la SPOL. A ver, no sé si era la SPOL o la ISPOL, pero bueno, ella entraba a estudiar y luego, como suele suceder en estas cosas de juventud, de muchachada, desapareció. Y cuando yo voy por primera vez a Guayaquil, cuando ingreso a trabajar en Radio Victoria con Enrique Quevedo, se aparece nuevamente la señora Mercy. Y bueno, yo dije, bueno, esto no es coincidencia, a lo mejor Dios me pone a esta mujer en mi camino. Y efectivamente con ella dimos frutos como son nuestros hijos. 2 hijos tenemos, el uno Gabriel el mayor y la segunda Elizabeth. Entonces ellos, dando gracias a Dios, eh, lamentablemente en el caso de mi hijo, ¿no? Estuvo en la
escuela en Guayaquil, pero no pudo culminar su carrera por razones sentimentales, se casó y bueno, y de todo caso él sigue luchando, está estudiando hoy, sigue estudiando derecho, ojalá que logre culminar. Y en el caso de mi hija, ella estudió odontología en Guayaquil, en la estatal, y ya es vigente como aproximadamente 5 años como profesional en esta área. Se casó con un odontólogo también, así que de manera que ellos viven aquí en Machala y cada uno tiene su consultorio. Tengo 4 hermosos nietos, 2 de mi hijo y 2 de mi hija. Y me siento el hombre más feliz porque tengo la oportunidad de reencontrarme conmigo mismo, con esos niños que los adoro y que paso mucho tiempo con ellos. No necesito prácticamente trabajar mucho, pero no puedo dejar de hacerlo porque sinceramente uno es enamorado de lo que es la comunicación. Siempre parecería que el tiempo no ha pasado y queremos seguir haciendo, queremos seguir, estamos siempre pensando en cómo mejorar, en cómo hacer las cosas de la mejor manera y siempre, por supuesto, estamos con esas ganas de hacer nuestro trabajo. Bueno, satisfecho y congratulado de haberte encontrado, de haberte entrevistado y siendo parte de una larga amistad contigo, con tu familia. Quiero que expongas y menciones un mensaje por el Día del Locutor Ecuatoriano que nosotros lo venimos difundiendo, resaltando desde hace muchos años y que justamente valga la oportunidad para que tú también seas parte de esta galería. Tu mensaje, Marco. Muchas gracias. Bueno, yo lo que podría decir, ¿no? Que es una gran responsabilidad para la gente que estamos trabajando en los medios de comunicación. El hecho de tener la oportunidad de expresar nuestro pensamiento, tenemos que hacerlo con toda responsabilidad, tomando en cuenta que el locutor no solamente significa una voz, significa tener un amplio conocimiento de cultura general para poder transmitir ideas, conceptos a la ciudadanía. Y para eso demanda mucha responsabilidad, mucha preparación. Y yo creo que debemos responsabilizarnos de eso, de mejorar, de ser mejores personas, mejores seres humanos, para llegar con ese sentimiento, con esta verdad, porque tú sabes que la verdad es relativa. Entonces tenemos que llegar con nuestra verdad a la gente que siente que estamos diciéndola. Entonces, esa es nuestra responsabilidad, tratar de hacer las cosas de la mejor manera, ser ese vehículo entre la ciudadanía y el poder. Y cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas. No te puedes quedar callado, no puedes porque te dan publicidad o te dan algún regalito, tú dejar de decir la verdad. En todo caso, yo pienso que es una gran responsabilidad, no como periodista, como ciudadano, como ser humano. Tenemos que hacer prevalecer la honestidad intelectual. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos para nosotros y para nuestra gente? Ese es mi mensaje a Luis Aníbal y te agradezco infinitamente a ti, a la gente que te ve, por darme esta oportunidad de ser parte, orgulloso para mí, de esta galería de voces en la que tú vienes realizando, impulsando para que el Ecuador conozca a quienes estamos detrás de un micrófono. Muchas gracias, Luis Aníbal. Muchas gracias también. Desde Machala, Marco Vaca Acosta en la Galería de Locutores 2025.